Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Y vamos a empezar otra vez, hermanos. Jueves, día de estudiar la palabra de Dios, hermanos. Vamos a estudiar ahora acerca de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es Dios. Sabemos eso, hermanos. Pero también sabemos que Jesucristo es humano. ¿Ok? 100% Dios, 100% humano. Y hermanos, esa es la confusión que muchas religiones, en la que muchas religiones andan. Ese tipo de confusiones. Unos dicen que no es Dios, que solamente era humano. Entonces, y otros hermanos podrán decir que es Dios, pero que no era humano. Entonces, los dos están la mitad de verdad. Los dos tienen la mitad de la verdad. Entonces, la mitad de la verdad es mentira. ¿No es que sí? Porque para que sea una verdad necesitamos estar 100% correcto. Entonces, y esto lo aprendí yo gracias a Samuelito. Porque Samuelito me dice verdades a medias. Y una verdad a la mitad ¿es una qué? Mentira. No una verdad completa. Para que no se oiga muy feo. Sí. No una verdad completa. ¿Ok? Le digo, hijo, ¿qué estás haciendo? Y está ahí jugando, ¿verdad? Y en vez de decir, estoy jugando un juego, me dice, oh, estoy mirando su teléfono. Entonces, no me echo mentiras. Sí, pero está mirando. Pero él sabe que no. ¿Ok? Entonces, ahí aprendí eso, hermanos. ¿Ok? Entonces, Cristo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok, hermanos? Y tiene que quedar bien claro eso. Y es por eso que tenemos que discernir la palabra de Dios. ¿Ok? Tema con tema. No tratemos de buscar en la Biblia, hermanos, y hacer el estudio junto. Que Jesucristo es Dios y Jesucristo es humano. No lo hagamos juntos. Vamos a separarlos. ¿Ok? Hay que separar o discernir, como dice la Biblia, la humanidad de Jesús, y hay que estudiar eso aparte. La deidad de Jesús y estudiar aparte. ¿Ok? Y así, hermanos, vamos a tener una mejor comprensión de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así es como debemos estudiar, debemos de discernir, debemos apartar la palabra de Dios y empezar a buscarle. ¿Ok, hermanos? Y para que no se confundan. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? La humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Samuel, te veo bien ansioso para orar. Ora, mijo. Ora para empezar esta enseñanza. Señor, te damos gracias por este día, de que usted nos dio otro día de vida, Señor. Y gracias por los hermanos de que vinieron, Señor. Y otros hermanos están en sus casas, pero de que escuchen su palabra, Señor. Y de que esta sea buena predicación, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues vamos a ir, hermanos. Vamos al libro de Hebreos. Y vamos a empezar. Hermanos, libro de Hebreos. ¿Ok? Y vamos a ir al capítulo 2. Es necesario, hermanos, ir aprendiendo los fundamentos de nuestra iglesia, o poniendo fundamentos en nuestra iglesia, hermanos. ¿Ok? Es importante para cuando venga lo demás ya tengamos un cimiento firme donde pararnos. ¿Ok, hermanos? Entonces ahorita vamos a ver esto, hermanos, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Viene alguien y le dice, bueno, es que viene alguien y le toca la puerta y le dice, Jesús era humano, Jesús era hombre como usted y yo. Usted dígale, claro que sí. Nadie niega eso, claro que sí. Pero mira, Jesús le habló al Padre, le habló a Dios. Claro que sí. Pero mira, Dios no puede morir, entonces Jesús es humano. Claro que sí. Nadie niega eso. Es verdad. Porque estamos hablando de la humanidad de Jesús. De eso estamos hablando. ¿Ok? Entonces, sí está bien, no estás mal. Ahora cuando le pregunten, ok, entonces Jesucristo no puede ser Dios. Entonces ya usted dice, mira, que ya hablaste de su humanidad, ahora aparte vamos a estudiar o vamos a ver la deidad. ¿Ok?
Y es cuando usted se va a Juan 1:1. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Vamos a ver para que no haya ninguna confusión. ¿Ok? Pero este estudio va a ser, me voy a enfocar en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo fue humano. ¿Ok? Si no fuera humano, no podría dar el sacrificio de su vida. Porque si no fuera humano, hermanos, no podría morir. Y si no puede morir, no puede ser sacrificio. ¿Ok? Otra cosa, si no fuera deidad, si no fuera Dios, tuviera pecado. Y si tuviera pecado, no podría tampoco ser sacrificio, porque no fuera perfecto. Entonces, hermanos, hay que saber... ¿Cómo, hermano? Diferenciar una cosa. Diferenciar, ahí está. Diferenciar una cosa con otra. No mezclemos. Porque muchos dicen, bueno, pues estoy estudiando que Jesucristo es Dios. Pero pues ¿cómo Jesucristo murió, o antes de morir le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y se confunden. Porque están hablando de dos cosas. Están tratando de acomodar la deidad de Cristo a su humanidad. ¿Ok? Entonces, es como el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo obró en el cuerpo de una persona humana, María, la mujer llamada María, virgen. ¿Ok? Él obró ahí. Entonces, 100% Dios, porque no tuvo padre terrenal. Su padre es Dios, y la Biblia lo dice, que es hijo de Dios. Pero también es hijo de María, como 100% humana. ¿Ok? Entonces es 100% hombre, 100% Dios. No puede ser mishi mishi. ¿Ok, hermanos? Vamos ahí. ¿Lo tienen? Hebreos 2:14. 11. Hebreos 2:14 al 15. Vamos ahí, hermanos. Dice ahí: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también, o sea, hablando de Jesucristo, participó de lo que? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Cristo, hermanos, dice el versículo 14, hermanos, que así como nosotros participamos de carne y sangre, porque nosotros somos carne y sangre, ¿verdad? Así también Jesucristo tuvo que participar de lo mismo, ser carne y ser sangre. ¿Para qué nos dice la Biblia? Para destruir por medio de la muerte. En otras palabras, el verbo Jesucristo no podía morir antes, pero cuando Él se hizo carne y sangre igual que nosotros, ya podía morir. Entonces, por medio de su muerte, Él ya iba a destruir, ¿qué? El imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Para qué? Versículo 15. Para librar, hermanos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok, hermanos? Entonces, Cristo es 100% humano. Ahora, vamos a ver un versículo, hermanos. Vamos a Juan 1:1. No voy a abundar mucho en el tema de su deidad, hermanos, porque ya vimos este tema, pero solamente quiero dar Juan 1:1, hermanos, para que quede claro. ¿Ok? Vamos ahí al libro de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? No tiene pérdida, hermanos, ahí. ¿No tienen? Sí. Fíjense lo que dice ahí. En el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Ahorita vamos a ver, y la Biblia misma lo dice que es Jesús. ¿Ok? Dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era con quién? Dios. Con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas, bueno, versículo 2, hermanos. Este era en el principio con Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de la creación. En el principio de la creación. ¿Ok? En el principio de la creación. No en el principio de Dios o en el principio de Jesús. Porque Dios no tiene ni principio y no tiene fin. Así dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, el principio de la creación. ¿Ok? Dios nos dice a nosotros lo que es relevante, lo que nos debe interesar a nosotros, lo que es para nosotros. No nos dice lo que hay antes. Nomás nos está diciendo desde la creación. A ustedes enfóquense desde que yo los creé.
Enfóquese desde que creé el mundo, desde que creé la atmósfera, desde que creé lo material dentro del mundo. ¿Ok? Usted preocúpese por eso. Entonces lo que está diciendo aquí, era en el principio con Dios. ¿Ok? En el principio de la creación de todas las cosas que existen en este mundo. ¿Ok? Podría ser la galaxia, podría ser el sol, todo ese tipo de cosas, estrellas y todo eso. ¿Ok? Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de, ¿por quién? Por el Verbo, por Jesucristo. ¿Ok? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. ¿Y la vida era la qué? La luz de los hombres. Entonces Jesucristo, el Verbo, ya está desde antes de la creación del mundo. ¿Ok? Ahora, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Ok? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Juan, el cual se llamaba... Hubo un hombre enviado de Dios, disculpe, el cual se llamaba Juan. Juan el Bautista. ¿Ok? Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Ok? Entonces Juan el Bautista iba a dar testimonio de la luz, ¿verdad? ¿Quién es la luz? Ajá. ¿Ok? Eso es lo que iba a hacer, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz. ¿Se acuerda cuando él estaba bautizando? Y todos venían a él a ser bautizados y arrepentidos, ¿verdad? Entonces la gente iba con él. Pensaba que era Elías, o es Elías, bueno, luego vamos a ver eso, hermanos, pero en un estudio ahí es semejante. Es interesante, hermanos, cómo se asemeja tanto a las palabras de la profecía de Elías. Pero luego vamos a ver eso, hermanos. Bueno, estamos hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Algunos pensaban que era otra persona, pero la gente iba con él, ¿ok? Pero la Biblia nos dice que él no es la luz. Juan el Bautista va a dar testimonio de la luz que iba a venir, ¿ok? Bueno, la luz que ya estaba en el mundo, pero que iba a venir directamente a él, ¿ok? Y sabemos lo que pasó, hermanos, cuando él miró al Cordero de Dios, ¿ok? Dice aquí, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo, fíjese, por él fue hecho. El mundo fue hecho por medio de el Verbo. Dice, pero el mundo no le ¿qué? No le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le ¿qué? No le recibieron, hermanos. A los suyos vino y no le recibieron. ¿A quién vino? A los judíos. ¿Y los judíos le recibieron? No, al contrario. Fueron y lo entregaron y ya ve todo lo que pasó. Fue crucificado por los romanos, soldados romanos. ¿Ok? Y ahora, ¿quién es el Verbo? Vamos al versículo 14. Dice aquí, y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí. Imagínense, el que viene para conmigo, este ya estaba antes de mí. ¿Ok? Dice, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que ¿quién? Que yo, dijo el Juan el Bautista. Él era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahora fíjese, a Dios nadie le vio jamás. ¿Okay? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, hermanos. ¿Okay? Entonces, con esto, hermanos, vemos que Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, estaba con Dios y es Dios, según capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? Pero después vino a este mundo a morir, vino a este mundo a encarnarse. ¿Para qué? Para participar junto con nosotros de sangre y carne. Y cuando vino, pues
se hizo humano. Entonces ahora Él ya puede morir. Porque si no pudiera morir, hermanos, no podría calificar para el sacrificio. Entonces Él vino para eso. Entonces va y Juan el Bautista está bautizando, arrepentidos, y estoy preparando el camino para que venga el Hijo de Dios. Y ya cuando viene, hermanos, y aparece delante de Él, Juan el Bautista dice, bueno, es que Él es antes que yo. Él es antes que yo. O el que viene después de mí, Él es el que es antes que yo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces Dios nos da a conocer a Él mismo. ¿Cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Por medio de quién? De Jesús. Así es, hermanos. Nosotros no podemos ver al Padre. ¿Por qué? Porque morimos. Porque su santidad, su luz, su plenitud es tan grande, hermanos, que nuestros ojos, nuestra carne, nuestro pecado, no aguantaríamos ver a Dios. Entonces, ¿qué dijo? Voy a bajar, voy a encarnar a mi Hijo, voy a bajar a la tierra y ahora sí me van a ver. Hasta unos fariseos, y me acuerdo que su propia gente le decía, le decía a Él, muéstranos a Dios. Y dijo Jesús, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y no lo conoces aún? Refiriéndose a Él mismo. ¿Ok? Entonces, otra declaración que dice Jesús es que dice, a mí nadie me quita la vida, sino yo soy el que la doy y la vuelvo a tomar. Imagínense, hablando de su deidad. Entonces vemos aquí, hermanos, que Cristo en su vida, si estudiamos de Cristo, estudiamos todos los milagros que hizo, todo lo que hizo, hermanos, en el nombre del Padre, todo lo que Él hizo, perdonar pecados, todo eso es su parte de deidad, su parte de Dios, que ya vimos en otro estudio. Pero ahora, hermanos, vamos a ver también su humanidad. ¿Okay? Es necesario ver su humanidad para que no haya ninguna confusión, porque le van a decir a usted, es que Jesucristo es humano, es sangre y carne, y pues Él no puede ser Dios, porque Dios, dice la Biblia, que es espíritu. Entonces, ¿cómo Jesús es Dios? Si la Biblia dice que Dios es espíritu, como lo vimos en Juan capítulo 4, versículo 24. Ahí miramos, hermanos, que Dios es espíritu. Y aquí también dice que nadie le vio jamás a Dios. Y le van a decir a ustedes, hermanos, ¿cómo Jesús es Dios? Y mire que esto que... Hermanos, el verbo, Él es Dios encarnado. 100% Dios, 100% hombre. Okay, la misma Biblia dice la declaración que todos, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús no está destituido? ¿Por qué Jesús no tiene pecado? Porque Él no participa del pecado de Adán. El pecado de Adán pasó por todos nosotros. ¿Por qué no pasó por Jesús? Hermanos, porque Él es deidad. La deidad dentro de su humanidad. Y eso lo hace, hermanos, 100% Dios y 100% hombre. Y todas estas preguntas, hermanos, las hago para que ustedes vean que hay una separación entre los dos. ¿Ok? Pero la gente se aferra, hermanos, y no entiende el plan de salvación de Dios. Todo esto es el plan de salvación de Dios. Dios vino, hermanos, se encarnó en la Virgen María y vino a morar con nosotros. ¿Para qué? Solo un propósito, hermanos, para salvarnos. Por eso lo hizo. No debemos nosotros estar aferrados a pero esto. Él vino a salvarnos. Es tan sencillo. Nomás leamos la Biblia y ahí está. No busquemos, hermanos, otras alternativas. Ahí dice, Él vino, se encarnó por un propósito. Es el Salvador, el Hijo de Dios. Y Él lo hizo, hermanos, para morir por nosotros. Imagínense, nació para morir en sacrificio por nosotros. El justo pagando por el injusto. Para eso vino a morir. ¿Ok? Ahora, vamos a ver aquí, hermanos. Ya vimos eso. Ahora vamos a ver el nacimiento humano de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver el nacimiento humano de Jesús. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 1:23. Mateo 1:23. Y si quieren, hermanos, encontrar la deidad de Jesús, cómo la Biblia habla acerca de Jesús en su
en su deidad, o cómo Él es Dios, cómo la Biblia lo ve como Dios, puede leer el libro de Juan. ¿Ok? El libro de Juan, San Juan. Vamos a ir, hermanos, a Mateo 1:23. ¿Lo tienen? Mateo 1:23. Fíjese lo que dice así. ¿Saben qué vamos a ver desde el 22? ¿Ok? Desde el versículo 22. ¿Lo tienen? Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen que concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Ok? Entonces iban a ser Jesucristo. ¿Ok? Y aquí podemos ver, hermanos, su nacimiento, y podemos ver su humanidad. ¿Ok, hermanos? Su nacimiento, hermanos, fue un milagro porque nació de una virgen. De una virgen. ¿Ok? Entonces ese fue el milagro, que nació de una virgen. ¿Ok? Y el ángel le comprobó a José y a María. ¿Ok? José se acuerda que José le iba a abandonar. Entonces podemos ver, hermanos, que Jesús vino y nació, y era una profecía que se había dicho. ¿Ok, hermanos? Vamos a ir, hermanos. Déjenme ver si está aquí, hermanos. A ver si es el versículo. Salmo 138. Salmo 138. Déjenme ver, hermanos. Salmo 138. Todavía la memoria me falla, hermanos. Ya estoy llegando a la edad de la memoria. A la edad del Alzheimer. A ver, hermanos, ¿qué versículo dije? ¿130 qué? 8. 138. Dice aquí. Vamos a ver. Desde el versículo 7 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos ¿qué? De todos sus pecados. ¿Okay? Vamos a ver el versículo 1 en Mateo 1:21. Mateo 1:21. ¿Lo tienen? Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Porque él salvará a su pueblo de sus ¿qué? Imagínense, hermano, ya estaba ahí la profecía, y aquí se cumplió. ¿En quién? En Jesús. Isaías 7:14. Isaías, hermano, 7:14. Vamos ahí. Isaías 7:14. 7:14. ¿Está bien? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Que traducido es, según Mateo, Dios con nosotros. Imagínense, hermanos, el Antiguo Testamento comparado con el Nuevo Testamento. ¿Ok, hermanos? Entonces, no hay nada de diferencia, hermanos. El Antiguo Testamento comprueba el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento comprueba el Antiguo Testamento. ¿Ok? Toda la Biblia es palabra de Dios. Toda la Biblia. No nomás porque a veces estudiamos el Nuevo Testamento, desechamos el Antiguo, sino uno se comprueba con el otro. Y eso lo hace, hermanos, un libro tan especial y sobrenatural. Porque la Escritura, hermanos, Mateo no conoció a Isaías. No lo conoció. Pero sí, mira cómo la profecía sigue, hablando acerca de la humanidad de Jesús. La profecía sigue desde el principio. Adán y Eva, cuando ellos pecaron, Dios hizo el plan de redención desde ahí. Y todo ese plan, hermanos, viene hasta Mateo, y luego ya pasando Mateo hasta nuestros tiempos. ¿Qué, hermanos? Ahora, pero nació, hermanos, de una mujer, y así se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo humano y de una vida humana. Gálatas 4:4. ¿Ok? Mire, hermanos, nuestro Señor Jesucristo
por haber nacido de mujer, 100% hombre y 100% Dios, eso no quiere decir, hermanos, que Dios pudo haber usado o usó, pudo haber usado, pero no usó, hermanos, la deidad en sí para su propio beneficio. ¿Ok? Él no se aferró a ser como Dios. Él no se aferró a ser lo que Él era. Sino Él dijo, no, yo vengo a cumplir en mi humanidad, yo vengo a cumplir un propósito. ¿Ok? Cuando estaba en la cruz, hermanos, Dios pudo haber mandado, traído miles y miles de ángeles y destruyen esta tierra. Cuando lo capturaron ahí, hermanos, no era porque ellos lo encontraron en sí. Era porque ya estaba escrito que lo iban a aprender, a agarrar. Él ya sabía que venían. Él pudo haber oído. Pero dijo, no, es que ellos no saben que yo ya sé lo que va a pasar. Yo a eso vine, yo vine a morir. Vine a morir por ustedes, por eso vine. Mira lo que dice Gálatas 4:4, hermanos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Okay? Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Okay? Entonces, dijo aquí que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ¿qué? Bajo la ley. Él estaba sujeto, hermanos. Él tenía limitaciones en esta vida humana y como cuerpo humano. Él, hermanos, estaba expuesto a enfermedades. Él estaba expuesto, hermanos, a hambre, a necesidades del cuerpo, sed. Él tenía emociones, él lloraba, él sentía, hermanos, a él le dolía. ¿Ok? Entonces él estuvo sujeto a eso, hermanos. Es 100% humano. ¿Ok? No era como Superman, que le hacen algo y no, yo aguanto porque yo soy Dios y yo puedo eliminar todo eso. No, él se sujetó a su cuerpo humano. ¿Ok? Se sujetó a su cuerpo humano. Ahora, vamos a ver, hermanos, los nombres que tiene Jesús. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Dice Mateo 1:21, dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Entonces, hermanos, él tiene nombre humano. ¿Ok? ¿Su nombre era qué? Jesús. Jesús. ¿Ok? Su nombre era Jesús. Ahora, otro nombre, hermanos, que podemos ver, lo vemos en Lucas 19:10. Vamos ahí a Lucas 19:10. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Fíjese lo que dice. ¿Lo tienen? Dice ahí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Ok? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Ok. ¿Han escuchado, hermanos, en la Escritura cuando dice el Hijo de Dios? ¿Aquí qué dice el Hijo de quién? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. En otras palabras, hermanos, su humanidad. Dice aquí, dice, versículo 10. Porque el Hijo de Dios, ¿no, verdad? No. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. Entonces él vino en su humanidad. Él vino para sacrificar su vida. Para eso vino, hermanos. Él vino para salvar, hermanos, lo que se había perdido, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso es algo solamente de Dios. ¿Quién es el Salvador? Dios. Y este título, hermanos, que dice aquí, como Hijo de Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Hijo de Hombre. No confunda, hermano. A veces vemos aquí, hermanos, o la gente confunde porque mira, pues Hijo de Dios, Hijo de Hombre. Pues entonces, ¿de quién es? Pues, ¿es Hijo de Dios o es Hijo de Hombre? ¿De quién es? Depende de los dos. De los dos. Así es, hermano, de los dos.
Hijo es 100% Dios y 100% hombre. ¿Ok? Para que no se confundan aquí las cosas, hermanos. ¿Ok? Ahora, vamos a ir, hermanos, a Hechos 2:22. Eso es lo que andamos hablando yo y el hermano Joel. Que dónde nació Jesús. ¿Ok? Hechos 2:22. Hechos 2:22. Fíjese cómo le llamaban. Entonces le llamaban Jesús. Se llama Jesús, se llamaba hijo de hombre. Y también, hermanos, dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Jesús qué? Nazareno. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, y como vosotros mismos sabéis. ¿Ok? Entonces, ¿Jesús de dónde? Nazareno. Nazareno. ¿De dónde? ¿De dónde nació? Belén. En Belén. ¿Pero aquí se le llama? Nazareno. Nazareno. De Nazaret. Nazareno. Pero nació en Belén. ¿Ok, hermanos? Hermano Joel. El hermano Joel hizo esta pregunta y todavía está por responderme. ¿Por qué se le llama Nazareno si nació en Belén? Está bien sencillo, hermano. Lo puedes encontrar en el principio. ¿Ok? Cuando nació nuestro Señor Jesucristo, o cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué iba a esa ciudad? ¿Ok? Después de que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde nació? ¿Y por qué se encontraba en Nazaret? ¿Ok? No te lo voy a decir. Ok, sí, Jesús de Nazaret, hermanos. ¿Ok? Así en Hechos 2:22 le llaman Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de ¿quién? De él, como vosotros mismos sabéis. ¿Ok, hermanos? Vamos allá ahora, hermanos, a Marcos 6:3. Marcos 6:3. Marcos 6:3, hermanos. Entonces, vimos aquí, hermanos, que nació una virgen, ¿verdad? Pero también vemos que tienes un nombre que se llama Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué quiere decir Jesús? Yo. ¿No? A lo mejor quiere decir Emanuel. Es con nosotros. ¿Estás con nosotros? Hermano Joel, tienes tarea. Investiga otra vez qué quiere decir Jesús. Emanuel es Dios con nosotros. Jesús. Ok, hermanos, ¿tiene Marcos 6:3? Alegría, son don. ¿Lo tienen? 6:3. Ujú. Marcos 6:3. Fíjense lo que dice, hermanos. Marcos 6:3. Dice: Salvador. ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí nosotros, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿Ok, hermanos? Entonces, hijo de María. ¿Ok? Jesús era ¿qué? ¿A qué se dedicaba? Carpenter. Era carpintero. Entonces, le decían el carpintero también, ¿ok? Le decían que le llamaban Jesús, hijo de hombre, Jesús de Nazaret, y también carpintero. Eso nos dice, hermanos, que él vivía como uno como nosotros, ¿ok? Que tenía su oficio. Él trabajaba. No nomás decía, oh Señor, ya dame y ya. Él trabajaba, él era carpintero, entonces él estaba sujeto a nosotros, hermanos. Digo, no a nosotros, sino a lo mismo que nosotros, que es la humanidad, la carne. ¿Ok? Entonces él hacía todo esto, hermanos. ¿Ok? No estoy diciendo que Dios no provee de otra manera. Dios siempre provee, hermanos.
Pero lo que estoy tratando de decir aquí, el punto es de que Él también se sujetó y vivió como uno de nosotros. ¿Ok? Entonces Él, hermanos, tenía nombres humanos. ¿Ok? Ahora, Lucas 2:40. Lucas 2:40. Lucas 2:40. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Lucas 2:40 dice, y el niño, bueno, vamos ahí, hermanos, al versículo 39. Versículo 39. Dice ahí, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron ¿a qué? Galilea, A Galilea, a su ciudad ¿de qué? Nazaret. De Nazaret. ¿Ok? Por ahí, hermano, está cerca. Antes, porque por ahí está cerca la respuesta, ¿eh? Ahora, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Si Jesucristo es Dios, ¿por qué tendría que llenarse de sabiduría? Muchos dirían, hermanos, ¿por qué tenía que llenarse de sabiduría si Dios es sabio entre todos, entre todo el universo y entre toda la humanidad, entre todos? Porque era carne. Así es, porque Él era carne, era humano. ¿Ok? Él se sujetaba, Él estaba limitado. Jesucristo, hermanos, buscó la sabiduría de Dios. Él nos enseñó cómo nosotros mismos también podemos buscar la sabiduría de Dios. Si nosotros buscamos, hermanos, todo lo que Jesús buscó en su humanidad, nosotros también lo podemos hacer. ¿Ok? Él ayunaba, Él oraba, Él oraba a Dios constantemente, hermanos. Nosotros lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, Él crecía y en su humanidad, como dijo Samuel, en su carne, en su humanidad, Él era carne, Él era humano. Entonces Él tenía que, igual que nosotros, crecer en estatura y en sabiduría. ¿Ok? Vamos a ver, hermanos, vemos que crecía. Vamos a ver el versículo 52 ahí mismo, hermanos. Lucas 2:52. A ver si... Ahí está. ¿Lo tiene, hermanos? Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y ¿qué? Y los hombres. ¿Ok? Entonces Jesús tenía también que crecer. ¿Ok? Era humano, hermanos. Estaba hablando de su humanidad. Él es completamente humano. ¿Ok? Entonces, si alguien podría, hermanos, compadecerse de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestras debilidades, es Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya lo vivió. Él ya estuvo entre nosotros. Él ya nos conoció bien. Él nos conoce bien, pero conoce bien nuestras debilidades porque Él lo vivió en su propia carne. ¿Ok? Ahora, ¿Dios fue tentado? Dios no. Exactamente. Dios no puede ser tentado. ¿Jesús fue tentado? Sí. Sí. ¿Ok? Jesús fue tentado en su humanidad. ¿Ok? Entonces, hermanos, ¿sí miran las dos cosas? ¿Ok? Jesús, hermanos, sí fue tentado, mas nunca pecó, nunca cayó. ¿Ok? El diablo no va y tenta a Dios, pero sí tenta a los humanos, a la humanidad. Y el que el diablo lo tiente y nos tiente, hermanos, eso no nos hace pecadores. ¿Ok? Eso no es pecado. Si nos tienta el diablo, no es pecado. El pecado es cuando nosotros cometemos ese pecado. ¿Ok? El ser tentado no es pecado. El ceder a la tentación, ese es pecado. ¿Ok? Usted puede ver algo y mirar y mira un pájaro pasar. Pero si usted deja que haga un nido en su cabeza, ya pecó. ¿Ok, hermanos? Ahí está. Ahora, Juan 4:9. Juan 4:9. Fíjese, hermanos, Juan 4:9. Fíjese lo que dice ahí. La mujer, San Juan 4:9, dice, la mujer samaritana le dijo, fíjese lo que le dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío,
me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ese samaritano, hermanos, ¿cómo miró a Jesús? Como cualquier otro judío. El judío y el samaritano no se llevaban entre sí. Entonces la samaritana, mujer samaritana, le estaba diciendo, ¿tú por qué me pides agua? Jesús tenía sed. Entonces le dijo, dame de beber. Y la mujer samaritana dijo, ¿para qué me pides a mí si tú eres judío? Yo soy samaritana, no nos llevamos entre sí, nuestra gente. Entonces ahí la mujer samaritana estaba viendo a Jesús como un judío común y corriente, como cualquier otro judío. ¿Okay? Entonces Jesús fue, hermanos, o era judío y fue como otra persona común y corriente, como las demás del pueblo. ¿Ok? Ahora, Juan 4:6. Fíjese, dice ahí, Juan 4:6, ahí mismo. Y él estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Entonces Jesús, ¿qué? Se cansó. ¿Dios se cansa? No. ¿Por qué Jesús se cansó? Porque era humano. Porque era humano. Así es. ¿Ok? Para que no le digan, mira, pues, si Jesús es Dios, ¿por qué se cansó? Está hablando de su humanidad. ¿Ok? Ya vimos en otro estudio, hermanos, cómo Jesús perdonó pecados. Ya vimos cómo Jesús está desde el principio, cómo lo llama Dios. Ya vimos cómo Él estaba en el principio de la creación. Vimos cuando Él, hermanos, descendió también, confundió las lenguas en la torre de Babel. Ya vimos cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya vimos cuando Él mismo se llama el Yo Soy. Y los judíos entendieron bien, porque dijeron, ¿cómo lo iban a apedrear por blasfemia, por Jesucristo hacerse mismo Dios? Entonces ellos sí entendieron que Él estaba diciendo que Él era Dios. ¿Ok? Le dijeron, pues ¿cómo tú conoces a Abraham? Si Abraham, ¿tú cuántos años tienes? Abraham está desde hace muchos años atrás. ¿Cómo es que tú conoces a Abraham? Pero ellos no entendían que Él es Dios hecho en carne. ¿Okay? Dice aquí, cansado del camino, y se sentó así junto al pozo. Era como a la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Okay? Entonces Él tenía hambre, hermanos. Él se cansó. Él se durmió. ¿Okay? Él tuvo sed. Él sufrió. Él murió. Todo esto, hermanos, es características de un humano. Y por eso sabemos que es humano, hermanos. Él tenía, hermanos, limitaciones físicas. Tenía limitaciones también, hermanos, espirituales. ¿Sabía eso? ¿Sabía que tenía limitaciones espirituales en la carne, como nosotros? ¿Por qué, hermanos? Yo sé que Él tenía limitaciones, igual que nosotros. Porque si Él no tuviera limitaciones, hermanos, Él no tuviera necesidad de orar. Entonces, cuando queremos fortalecer nuestro espíritu, nuestra comunión con Dios, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Por qué? Porque tenemos limitaciones espirituales, porque nosotros no podemos hacerlo nosotros solos. Tenemos que pedir ayuda espiritual, y eso lo logramos, hermanos, por orar como Jesús oraba. Marcos, hermanos, 1:35, fíjese lo que dice Marcos 1:35, ya me lo terminamos. Marcos 1:35. Quiero que quede bien claro, hermanos, que Cristo 100% Dios, pero también 100% humano. ¿Okay? Marcos 1:35. Dice aquí, hermanos, 1:35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué? Oraba. Ahí oraba. Pero Jesús, ¿cómo ora a Dios si Él es Dios? En su humanidad oró al Padre. ¿Okay? Su humanidad habló con la deidad. ¿Ok, hermanos? Dependía también Él, hermanos, del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. ¿Ok? Él dependía del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Lo podemos ver, hermanos, en Hechos 10:38. También, hermanos, tenía una relación humana
con Dios el Padre. ¿Ok? ¿Cómo sé eso? Porque Jesús mismo le dijo, Dios mío. ¿Ok? Entonces él tenía una relación, hermanos, como humano, tenía una relación con Dios, al llamando a Dios Padre. ¿Ok, hermanos? Ahora, todo esto, hermanos, la humanidad de Jesucristo, todo esto de su humanidad fue voluntario. ¿Ok? Fue por él mismo, fue porque él quiso. No es algo que nosotros como hombres le podamos imponer a él o eso, no. Él lo hizo. Él lo hizo voluntariamente. Fíjese lo que dice aquí, hermanos. Vamos ahí a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5, hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Filipenses 2:5 dice, ¿lo tienen? Bien. Dice ahí, hermanos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ok? Pablo nos está diciendo, miren, haya pues en ustedes, en mí, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de ¿qué? Dios. De Dios, el cual siendo él en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Ok? Él mismo, hermanos, era 100% Dios también, pero no se aferró a eso. Él no se igualó, él dijo, no, yo vine, me encarné, soy humano y voy a cumplir mi ministerio. Y luego dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, hermanos, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Él mismo, hermanos, se despojó siendo Dios. ¿Para qué? Para ser humano, como nosotros. Y él no se aferró a agarrar el poder del Padre o de Dios para su propio beneficio, sino más bien, hermanos, se sujetó, se hizo siervo, se sujetó a Dios. Dice, y estando en la condición de ¿qué? De hombre. Y estando Jesús, hermanos, siendo Dios en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló, hermanos. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces Cristo, hermanos, en su humanidad, fue porque Él mismo lo decidió. Fue voluntario. ¿Por qué? Por amor a los hombres. Por amor al humano. Y el propósito, hermanos, de todo esto, hermanos, de la humanidad de Jesús, lo podemos ver, hermanos, en Hebreos 9:26. Hebreos, vamos ahí, hermanos, Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. Fíjese lo que dice, hermanos. Dice, de otra manera, dice aquí, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio ¿el qué? El pecado. El pecado, hermanos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ok? Para salvar a los que le esperan. Y cuando dice salvar, hermanos, a nosotros que lo esperamos, eso quiere decir, hermanos, librar. Librarnos, hermanos. Librarnos. Último versículo, hermanos. 2:14 y 15. Ya lo miramos, pero ahí en Hebreos 2:14 y 15. Fíjese lo que dice, hermanos. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermano, ya no estamos temiendo la muerte.
Ya no tememos, hermanos, del juicio de Dios. Ya no tenemos que estar temiendo de estar separados de Dios. Nos llega temor cuando nos separamos porque nosotros mismos nos separamos de Dios. Pero no hay necesidad de separarnos de Dios. ¿Por qué? Porque en la humanidad, Jesucristo, hermanos, en su humanidad cumplió el sacrificio, uno solo y para siempre por nuestros pecados. Entonces ya no hay necesidad, hermanos, de que nosotros temamos a la muerte, temamos estar separados de Dios, temamos nuestro futuro. Porque nuestro futuro ya está hecho. Cristo viene con nosotros sin relación al pecado, dice, y viene con nosotros que nos espera, que lo esperamos. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, que tener confianza en nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, ya cómo Cristo sacrificó su vida a favor de nosotros. No era a favor de Dios o de Él mismo, sino para favor de nosotros. Nos convenía a nosotros, hermanos, y lo hizo por nosotros y lo hizo por amor. Entonces, hermanos, ya terminamos nuestro estudio, hermanos. Espero que hayan entendido, hayan comprendido que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Vimos su deidad, pero también, hermanos, Jesús fue 100% humano. ¿Ok, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar.